Hola mi gente creativa, espero que todos se encuentren súper bien y preparados para dejar salir toda esa creatividad. Hoy les traemos cómo elaborar un hermoso adorno navideño con este violín. Es una sugerencia de una de nuestras suscriptoras. Espero que les agrade y que me acompañen hasta el final, no se pierdan nada de este video. Y estos son los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. Vamos a reciclar una caja grande de cartón para reutilizar el material. También necesitaremos palitos de brocheta delgados, un trozo pequeño de madera balsa, regla metálica para ayudarnos a cortar con el cúter, goma eva de color negro y color café claro. De esta café claro vamos a necesitar un pliego completo del grande, y de la negra vamos a utilizar, puede ser un octavo. En este caso voy a utilizar la que es diamantada, pero si ustedes desean pueden utilizar la normal. También necesitaremos una base de madera, esta la pueden mandar a cortar donde un ebanista, un carpintero, con unas medidas de 10 centímetros por 18 y con un palito en la mitad de 24 centímetros de altura. También necesitaremos pinturas acrílicas de color negro y café con su pincel respectivo, esferas navideñas pequeñas de color rojo, 2 piñas de estas que vienen así secas, un poco de guirnalda que ya no utilices, guirnalda navideña de pronto vieja, la puedes reutilizar. También utilizaremos un poco de hilo macramé. Si no dispones de este hilo puedes utilizar una cuerda blanca así delgada, silicona caliente, lápiz, cúter tradicional, cúter punta de lanza y tijeras. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es utilizar el cartón y vamos a cortarlo y lo vamos a dejar de manera que nos quede sirviendo para sacar todas las piezas. Entonces para eso vamos a utilizarlo de esta manera. Miren que aquí hay unas partes que quedan partidas, entonces debemos utilizar las partes que nos queden bien así lisas. Listo, ya disponiendo el material de esta forma, entonces vamos a continuar por sacar los moldes. Estos son unos moldes que les voy a dejar a ustedes. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que ustedes ingresen a nuestro blog y los puedan descargar fácilmente. Entonces vamos a recortar estos moldes y después los vamos a utilizar como plantilla. Vamos a marcar, a transferirlo al cartón. Entonces cada pieza de estas después la vamos a recortar. Aquí ya tengo unas piezas recortadas. Vamos a utilizar el cúter punta de lanza o el tradicional, como te quede más cómodo. Entonces vamos a cortar 4 piezas del cuerpo. Aquí ustedes lo pueden ver. En el molde de este, como se dan cuenta, corté estas partes y las dejé así para poder marcar sobre la primera tapa que vamos a utilizar, que va a ser la cara. Entonces en esa tapa vamos a marcar esa forma y la vamos a dejar ahí solamente marcada, no vamos a cortar. Listo, ya estas son 4 piezas del cuerpo. Vamos a cortar 5 piezas de esta, que sería el mástil. Realmente no sé si se llame así, pero pues yo lo llamo de esa manera. Entonces son 5 piezas que serían de esta. Y por último 2 piezas, que sería esta, la que va en esta parte del violín. Entonces son 2 piezas. Ya después de tener estas piezas cortadas, deben quedar lo más exactas posible, ¿no? Lo más parecido. Entonces después de eso vamos a utilizar pegamento para madera para unirlas. Se me ha olvidado mencionárselos en los materiales, entonces vamos a utilizar este tipo de pegamento para que queden mejor unidos. Entonces vamos a aplicar entre una y otra, simplemente para unir, para que nos quede muy bien, así. Cuando apliquemos el pegamento y ya se esté secando, entonces debemos hacer presión. Entonces podemos colocar un libro sobre estos para que nos queden bien unidos. Listo amigos, así de esta forma entonces aplicamos el pegamento entre una y otra pieza y lo vamos a dejar secar muy bien. Bueno, mientras se secan nuestras piezas de cartón,
Vamos a hacer el mismo procedimiento pero con la goma eva. De esta vamos a sacar dos piezas, aquí están, para el cuerpo y dos piezas para el mástil. Pero entonces en esta ocasión vamos a sacarlas hasta esta parte. Vamos a quitarles ese pequeño trozo que quedaría aquí. Entonces lo vamos a sacar solo hasta esta parte y una pieza de esta otra. Listo. Para esta pieza que va a quedar de frente, o sea, va a ser la cara de nuestro violín, entonces en esta sí recorté estas formas. Miren, las formas que les mostré al principio que estaban en el molde. Estas sí, aquí las recorto. Y aquí en la parte de arriba, como en esa parte va a quedar el mástil, o sea, debemos fijarlo muy bien. Entonces necesitamos que este quede fijo directamente al cartón. Entonces en esta parte lo que hice fue sobreponer el foamy, la goma eva. Coloco el mástil donde va a quedar y simplemente con un lápiz marco la sección que va a ocupar. Entonces después de eso, entonces lo recorto, saco la tira y esta tira aquí la recortamos. Bien. Pueden utilizar el cúter punta de lanza. Entonces aquí ya nos va a quedar el espacio para después pegar esta pieza al cartón y que nos quede libre esto para poderlo pegar muy bien, para que nos quede bien fijo al cuerpo del violín. Aparte de estas piezas de goma eva, debemos cortar otras tiras. Entonces vamos a cortar una tira del largo total del pliego de goma eva, que es aproximadamente 1 metro. Entonces esta tira va a ser de 2,5 centímetros. Vamos a cortar una tira completa atravesando la goma eva de lado a lado. Otra de 2 centímetros. Y vamos a cortar 3 aproximadamente de 1 centímetro de largo. Listo, aquí ya las piezas se han unido muy bien, ya se han pegado bastante. Entonces lo que vamos a hacer es unir el mástil. Para eso entonces nuevamente colocamos la pieza de goma eva y nos vamos a guiar con ella para marcar aquí donde va a quedar. Entonces nuevamente vamos a utilizar la forma que quedó, la marcamos y en esa parte es donde vamos a pegar el mástil con pegamento para madera. O sea, les recomiendo aplicar mejor pegamento para madera, nos da una mejor adherencia, o si ustedes desean con silicona caliente, pues que sirve, pero entonces les queda mucho mejor con pegamento para madera. Aplicamos en esta parte, vamos a aplicar aquí en esta parte y acá abundante pegamento y nos va a quedar bien fijo a la base. Entonces lo vamos a ubicar bien y ya después de esto lo vamos a dejar secar bastante para que quede bien adherido. Bueno, después de que se haya secado muy bien esta pieza y esté perfectamente adherida al cartón, entonces ahora estas figuras que marcamos sobre la base, vamos a tomar un poco de pintura negra, o puedes también utilizar rotulador negro, y vamos a pintarlas. No necesitamos que sea perfecto, incluso si rellenamos un poco más nos da más seguridad. Es para que cuando coloquemos la pieza de goma eva, esa parte se vea de color negro. Entonces vamos a pintar así. Ya cuando la pintura esté seca, entonces ya podemos comenzar a pegar las piezas. Entonces, para comenzar, miren cómo se ve. Este es el efecto que quería darle. Entonces, para
pegar esto vamos a utilizar la silicona caliente, vamos a aplicar así por secciones. Vamos a empezar primero con esta parte, la vamos a ir pegando, como les digo, por secciones. Primero así, y aquí continuamos aplicando, bordeando todo. En esta parte también aplicamos para reforzarlo, así en el centro, teniendo en cuenta de no aplicar silicona en las partes donde quedan los orificios de estas figuras. Entonces de esta manera continuamos pegando las piezas y así debe quedar. Miren, la tapa de atrás, la de adelante, aquí por los lados, la que va hasta esta parte nada más. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar la tira que cortamos de 2 centímetros y la vamos a comenzar a aplicar aquí por el borde. Simplemente vamos aplicando la silicona directamente a la goma eva, así por secciones pequeñas, para que nos quede muy bien. Miren, lo vamos pegando con cuidado y así, como les digo, por secciones pequeñas, por tramos. Aplicamos la silicona aquí en la goma eva y lo vamos pegando suavemente. Bueno, después de pegar todo este borde, ahora lo que vamos a hacer es tomar la goma eva de color negro y vamos a cortar una pieza que va a ser esta, aproximadamente de unos 20 centímetros por 2 centímetros y medio. Entonces es para pegarla en esta parte. Y también vamos a cortar una tira. Esta tira la vamos a tomar la medida como referencia, esta parte de acá, lo que te dé en esta pieza, y es para pegarla aquí en este borde. Vamos a así en esta parte la vamos a pegar. Entonces pegamos primero esta, después pegamos esta, y aquí en la parte de abajo vamos a tener en cuenta esta otra pieza a la cual le hice unos orificios, le hice 4 orificios ayudándome con una chincheta o con lo que tú tengas disponible. Atraviesas la pieza y lo que vamos a hacer es agrandar el agujero para que después por ahí pueda pasar el hilo. Y de este también vamos a utilizar la pieza de goma eva, pero entonces primero vamos a introducir el hilo y después vamos a pegar la pieza. De igual forma, para este también cortamos una tira para poder recubrir todo el borde. Entonces esta vamos a recubrir el borde hasta acá y después le vamos a dar la vuelta. Cuando ya esté pegada estas piezas y la parte de atrás que les estaba mencionando, aquí dejé este pedazo sin pegar para mostrarles cómo lo hice. Entonces introducimos los hilos y por el otro lado de a 2 hilos anudamos, miren, y simplemente vamos a templar. Después de que ya esté bien amarrado, entonces ahí sí podemos continuar pegando, que los hilos queden separados de esta manera, y después vamos a pegar esta pieza aquí en la parte donde corresponde. Pero entonces, antes de pegar esta pieza, lo que sigue es tomar las tiras de 1 centímetro que recortamos y vamos a comenzar a pegarlas como un borde aquí en todo el contorno del violín. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar silicona a ambos lados por tramos nuevamente. Esto lo debemos hacer pedazo por pedazo para que nos quede bien, y lo vamos a ir sosteniendo aquí en el borde, aplicando la silicona, como les digo, completando todo el contorno del violín y en la parte de atrás también. Listo, amigos, ahora entonces lo que vamos a hacer es ese paso, así, lentamente. Bueno, aquí ya después de haber pegado el borde por todo el contorno del violín, por las 2 caras, lo que hice fue pegar la pieza de abajo
ya bien unida en esta parte y vamos a dejar que los hilos queden así. Listo. Adicional a esto, esta parte sí es opcional, si ustedes desean pueden colocar un cordón así como lo hice yo. Esta parte, como les digo, es opcional, no les mostré esta pieza en los materiales, pero entonces le da muy buena apariencia. Miren cómo queda. Lo podemos colocar por los dos lados. Listo, amigos. Ahora vamos a tomar la madera balsa y vamos a cortar una pieza de 3 centímetros de largo y aproximadamente de centímetro o centímetro y medio de altura. Y a esta la vamos, con el cúter le vamos a hacer unas ranuras, 4 ranuras. Aquí ustedes pueden ver, simplemente cortamos así y vamos a sacar 4 ranuritas. Esta pieza no la vamos a pintar. De igual forma en los moldes les voy a dejar la forma y la dimensión de esta pieza. Esta la vamos a pegar en esta parte, aquí calculando aproximadamente el centro o un poco menos hacia abajo, y en el centro del violín vamos a aplicar silicona caliente y la vamos a pegar. Que nos quede bien distribuido el espacio a ambos lados. Listo. Así. Y para las cuerdas, ahora lo que vamos a hacer, como todavía no le habíamos pegado la goma eva en esta parte, entonces por los orificios que deja el cartón, por ahí vamos a comenzar a introducir el hilo. Entonces vamos a tener en cuenta, y para esto podemos utilizar una aguja de plástico o un alambrito, un palito, lo que tengas disponible, y lo vamos a introducir así, de esta manera, para realizar un procedimiento así como el que hicimos acá atrás. Entonces vamos a sacar el hilo por este lado, el de enseguida que vamos a introducir, entonces los vamos a amarrar juntos, y los otros dos de la misma manera. Listo, esa parte entonces la vamos a realizar. Y antes de colocar esta pieza, de unir la goma eva aquí, entonces vamos a tomar un desarmador aproximadamente de el grueso del palito de brocheta. Aquí tenemos el palito de brocheta y vamos a marcar dos partes donde vamos a introducirlo y lo vamos a atravesar así. Miren. Con mucho cuidado le hacemos presión y vamos abriendo el agujero hasta atravesar la pieza. Después de tener esos agujeros, vamos a tomar la medida con el palito de brocheta y vamos a cortar dos palitos para atravesarlos, y a estos con la misma madera que van a hacer el palito de la base, le podemos pedir el favor al señor que nos haga este trabajo, al ebanista, o si tú tienes el palito en la casa, lo vamos a cortar aproximadamente a 1 centímetro de ancho, y a este le vamos a hacer un orificio que nos dé la dimensión del palito de brocheta para poderlo introducir así. Entonces vamos a cortar 2 palitos y cada uno en sus extremos con 2 piezas de estas. Entonces estas piezas primero las vamos a pintar. Aquí quiero mostrarles cómo se ve. Se va a ver así. Pero entonces estas piezas las vamos a pintar con el color café, con la pintura acrílica, y después de que estén secas las vamos a introducir. Bueno, aquí como pueden ver ya introduje estas piezas y están pintadas. Miren cómo se ve. Aparte de eso también pegué unas tiras así en espiral en estas dos partes para dar un poco más de decoración a esta parte del violín. Y ahora vamos a pegar la pieza que nos queda faltando, es la tira que cortamos de 2,5 centímetros, y vamos a comenzar a pegarla desde esta parte, cubriendo todo este contorno, aplicando generosamente silicona, y aquí vamos a cortar el excedente que nos quede de la tira. Listo, entonces este es el paso que vamos a hacer ahora.
y lo vamos a hacer por tramos como siempre. Vamos a ir asegurando, aplicando para que nos quede muy bien. En esta parte ya terminamos el violín. Ahora podemos comenzar a ensamblar con la base. Tomamos la base y lo que vamos a hacer es aplicar bastante silicona para que nos quede bien fijo en esta parte. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Abundante silicona. Lo vamos a fijar y lo vamos a centrar. Bueno, cuando ya esté bien fija esta pieza, entonces vamos a tomar el trozo de guirnalda, aproximadamente 50 centímetros, y lo vamos a enrollar. Lo vamos a colocar así. En esta parte la vamos a asegurar. La guirnalda simplemente se asegura de esta manera. Listo. De esta forma ya queda puesta la guirnalda. Y para darle más decoración a esto, entonces vamos a colocar 3 esferas rojas o del color que ustedes quieran, y vamos a pegar también 2 piñas. Esto simplemente aplicando abundante silicona. Las vamos a distribuir en 2 puntos. ¿Sí? Que nos quede equilibrado el adorno. Miren, uno acá, otro acá, una esfera por esta parte, puede ser por aquí, otra más acá, se las distribuye como más les guste. De esta manera. Y aparte de esto, también voy a colocarle 2 adornos, que son estos angelitos. Si ustedes desean elaborar estos angelitos, entonces les voy a dejar en la descripción del video, les dejo el enlace para que vayan al video en el cual Lili enseñó a hacer estos hermosos angelitos. Entonces estos los podemos pegar aquí en esta parte. Acomodamos las piezas que se queden viendo. Ustedes pueden colocar los adornos que prefieran, si quieren colocar más o si quieren colocar menos. Simplemente vamos a ir decorando como más nos guste. Aparte de esto, también elaboré esta pieza que es la partitura de Jingle Bells. Esto lo hice con un trozo de goma eva del color negro y le pegué un palito de brocheta aquí con 2 tiritas. Esta la podemos ubicar por acá, la podemos pegar también. Y si ustedes desean, también elaboré el arco, que es el instrumento con el cual se toca el violín. Esto lo hice con un palito de madera balsa, lo pinté de color negro, le coloqué una tira de goma eva de color café, aquí en esta parte un trozo de color negro, y con cordón del mismo cordón dorado que colocamos aquí, le puse aquí en el extremo. Entonces, si ustedes desean agregar más decoración, lo pueden hacer. Bueno amigos, y queda listo nuestro adorno navideño, este hermoso violín, para que decoremos nuestras casas ahora en temporada decembrina. Como siempre, feliz de haber compartido con ustedes. Un abrazo para todos y los esperamos en el próximo video con un nuevo proyecto.